Psicólogos, ¿cuál fue la historia más perturbadora que han escuchado? No soy psicólogo. Pasé 5 meses en un centro de tratamiento donde tuvimos que compartir nuestras historias. La peor que escuché, y realmente todas fueron horribles. Pero hay 2 que destacan más. Compartiré una debido a su extensión. No estoy utilizando muchos detalles para proteger su privacidad. Aquí va. Una niña pequeña vive con su madre y su padre. Su único recuerdo de su padre es que siempre fue muy amable con ella, pero cruel con su madre. Un día, después de que su padre fuera particularmente cruel con su madre, empacaron todas sus cosas y dejaron la casa de su infancia para vivir con la hermana de su madre. Este siguiente detalle se mencionó por primera vez años después del final de la historia. Su madre solía desvelarse preocupada por su vida y la de sus hijos. En algún momento se sentó con su hermana y dijo: «Él me va a matar. Sé que lo hará. Quiero que cuides de mis hijos cuando eso suceda». Imaginen escuchar eso tantos años después, sabiendo que su madre sabía que iba a morir y no hizo nada para evitarlo. Esta niña tenía un hermano y una hermana, y un día, en camino a la práctica de béisbol de su hermanito, un camión grande comenzó a seguirlos. Su padre estaba al volante. Comenzó a embestir el auto, tratando de sacarlos de la carretera. Esto sucedió en una calle residencial. Eventualmente, el auto chocó contra un árbol. Su madre le dijo a la hija mayor, la persona con la que estuve en tratamiento, que tomara su celular y llamara al 911. Pero no pudo encontrar el teléfono. Así que salieron del auto. En ese momento, su padre salió de su auto y desenfundó su arma. Y mandó a mejor vida a su madre y su hermano, y ella quedó herida del hombro, y antes de que ella perdiera el conocimiento, le dijo a su hermana menor que fingiera estar muerta. Toda la familia fue llevada de urgencia al hospital y las 2 niñas fueron las únicas sobrevivientes. Después de que fue arrestado encontraron una nota en su auto que decía algo así como: «Las amo tanto. Si no puedo tenerlas, nadie puede». Ahora está a la espera de la pena capital y ella testifica cada vez que él solicita una apelación. Solía trabajar en un refugio para víctimas de violencia doméstica. Una mujer compartió una historia que nunca olvidaré. Estaba tan destrozada. Mientras realizaba su entrevista de ingreso, con sus 2 hijos jugando cerca, me contó que tenía un tercer hijo que perdió en un incendio. Su agresor había incendiado la casa con el niño dentro mientras ella estaba fuera. Ella regresó a una casa en llamas y a los gritos de su hijo de 5 años adentro. La historia de un familiar mío. Lo peor que ella había encontrado no eran los pedos, ni los alcohólicos abusivos, ni las extremadamente deprimentes vidas de los veteranos que parecían no poder hacer otra cosa que destruir sus vidas y a sí mismos día tras día. Una mujer acudió a ella para una consulta, preguntando sobre terapia para su hijo de 6 años que había sido encontrado en la escuela realizando oral a un compañero. Cuando las autoridades iniciales involucradas en el caso le preguntaron por qué hacía esto, su respuesta había sido: «Eso es lo que mi padrastro hace conmigo». Lo que está más allá de estar mal es que después de hablar con la madre durante 1 hora, quedó claro que ella no estaba interesada en obtener terapia para su hijo. Ella buscaba, y eventualmente encontró, a un terapeuta que le dijera que su hijo lo había inventado y que este comportamiento era completamente normal. Siento pity por los pedos, incluso por los no arrepentidos. ¿Esta mujer, quiero decir, su propio hijo, para que pueda quedarse con el padrastro? No hay una palabra para describir cuán malvado es eso. Mi mamá trabajó en instituciones mentales en sus años jóvenes, y de hecho trabajó en un gran manicomio bien conocido antes de que fuera cerrado. Había una mujer allí que creía que era una especie de vampiro. Solo se le permitía salir 1 hora al día, y tenían que usar precauciones de seguridad. Ella ya había atacado y mandado a mejor vida al menos a un trabajador del hospital antes de que se implementaran estas medidas. Cuando mi mamá preguntó sobre ella, se reveló que había quitado la vida a 2 de sus hijos, herido a otro y también a su esposo, porque padecía algún tipo de condición física llamada porfiria, que aparentemente le hacía anhelar sangre. Para cuando descubrieron que había algo físicamente mal con ella, ya había perdido la razón debido a la culpa y al dolor. Tengo un título en psicología, pero actualmente estoy trabajando en un campo diferente de la atención médica. Lo que me impactó más de lo que una profesora me contó fue sobre una paciente que ella creía que realmente tenía trastorno de identidad disociativo,
también conocido como trastorno de personalidad múltiple. La mujer era de un país en guerra, y había sido abusada y torturada como esclava durante años antes de ser rescatada y llevada a Estados Unidos. La mayor parte del tiempo parecía totalmente normal, pero las situaciones que le recordaban su país de origen o que le causaban gran estrés la hacían entrar en otros personajes. Uno era un soldado agresivo, otro era un niño aterrorizado, y uno más era una joven hipersexual. Ella había terminado en la cárcel debido tanto al soldado agresivo, en el que estaba convencida de que era un hombre, como a la mujer hipersexual, en la que intentó prostituirse. Creo que mi profesora estaba escribiendo un estudio de caso sobre ella. Tenía un perro de servicio que estaba entrenado para alertar a su familia si se estaba estresando o sintiendo ansiedad, para que ellos pudieran asegurarse de que estuviera en un lugar seguro, en casa o en el hospital, si disociaba. He tenido varios clientes con historias perturbadoras, pero lo que realmente me afecta como terapeuta es cuando necesito hospitalizar a un cliente. De hecho, es parte del trabajo. Si entras y me dices que te vas a matar, tengo que llamar a la policía para que te recojan y te trasladen a una instalación psiquiátrica cerrada. A veces esto sucede fácilmente, el cliente sabe que es lo mejor para él o ella y va de buena gana. A veces es menos fácil. El cliente se enfurece, puede que me amenace o no, y eventualmente huye, solo para que la policía lo detenga y lo traslade al hospital en la parte trasera de un patrullero. De cualquier manera que suceda, nunca podré olvidar esa sensación de tristeza completa y absoluta de ver a alguien que me importa. Sí, los buenos terapeutas realmente se preocupan por sus clientes, entrar en el hospital. No estoy triste porque haya ingresado, sino porque podría haberme mentido fácilmente y haber ido a casa a quitarse la vida. Tengo la suerte de no haber experimentado eso, pero sé que si sigo practicando, probablemente lo haré. Así que supongo que la historia perturbadora es la mía. Sé que por todo el trabajo que hacemos juntos y aunque algunas personas puedan parecer estar bien, cualquiera con quien me reúna podría elegir quitarse la vida, y puede que no sea capaz de brindarles la ayuda suficiente antes. Mi título es en Psicología Clínica, Consejería. Solía trabajar en un hogar grupal con un joven que fue diagnosticado con síndrome de alcohol fetal, trastorno bipolar, psicosis NOS y trastorno del desarrollo del tipo autista. Nació de una madre que era adicta a las sustancias ilícitas, a sustancias fuertes. Cuando él solo era un niño pequeño, ella lo encerraba en el baño solo con un sándwich de mantequilla de maní y mermelada para poder ir a fiestas. Ahora está progresando muy bien, pero tiene OCD centrado en los baños y las herramientas. Ahora soy trabajador de crisis en un hospital local. El otro día, un hombre fue traído por sus oficiales de libertad condicional porque manejó 5 horas y no podía recordar nada. Sus oficiales de libertad condicional dijeron que nunca había faltado a una reunión o prueba de sustancias ilícitas. Cuando lo encontraron, no sabía ni su propio nombre, ni su familia, ni su infancia, nada. Él fue a prisión por no pornografía ilegal. Cuando se le dijo esto, rechazó ser él, insistió en que alguien más lo había hecho. Había estado con sus oficiales de libertad condicional durante 2 años y ellos insistieron en que no estaba actuando. Convenció a 3 psiquiatras de que esto era real. Verdaderamente un caso de estado de fuga disociativa. Cuando firmó su formulario 201, la madre pidió ver su firma, incluso su firma había cambiado completamente. No soy psicólogo, pero tuve que asumir ese papel durante 1 año por una chica que conocí en un juego. Hablamos, nos hicimos muy amigos y, eventualmente, ella me contó que era una autolesionadora y que vivía con pensamientos de eliminarse. ¿La razón? Su hermano abusó de ella cuando ella tenía entre 7 y 12 años. Nunca pudo encontrar la fuerza o el valor para contarle a un psicólogo de verdad o incluso a sus padres. Hace 2 años perdí el contacto con ella, ya que salí del país por un trabajo y nunca supe más de ella, a pesar de haber intentado contactarla múltiples veces. El mes pasado estuve en tratamiento, en un lugar para adolescentes, tratamiento residencial a largo plazo, y conocí algunas historias extrañas. Una joven, de 10 años, tenía una hermana recién nacida que estaba recibiendo más atención de su madre que ella, por lo que intentó mandar a mejor vida al bebé para conseguir el amor de su madre.
Otra fue adoptada en una familia numerosa, de 11 años, y constantemente intentaba estrangular a otros niños antes de llegar a tratamiento, afirmando que voces le decían que lo hiciera. Ella veía cosas constantemente y reportaba escuchar amenazas, pero no creo que le diagnosticaran esquizofrenia. Además, sufría ataques de pánico horribles en los que se ponía rígida y temblaba como si estuviera poseída. Nunca había visto ataques de pánico tan terribles como los que tenía ella. Hay más historias que no podría contar en detalle, pero por los fragmentos que tengo, cada persona allí tenía una historia bastante complicada. Trabajadora social en lugar de psicóloga, pero aquí va, un bebé con síndrome de alcohol fetal es dado en adopción y es adoptado por una pareja. En su primera fiesta de cumpleaños, el papá, que está en una silla de ruedas, se enoja con alguien en la fiesta y, de alguna manera, consigue un arma y le dispara a esa persona. La bala atraviesa al hombre y da en la madre, quien cae en la cuna del niño y pierde la vida frente a él. Luego, el niño es adoptado por un pariente lejano del padre adoptivo original, quien aparentemente tiene poco interés en criarlo, ya que ahora es solo su madre en el sentido más laxo de la palabra. Ella se refiere a sí misma como su cuidadora o algo equivalente a eso. Este niño, ahora adolescente, la ama como a una madre y no entiende que en realidad nunca lo ha visto como un hijo. Él está en un establecimiento residencial y piensa que eventualmente podrá volver a casa a vivir con su madre, pero eso nunca sucederá. Estuve en una sala psiquiátrica para adolescentes durante una semana el mes pasado y escuché muchas historias perturbadoras en ese corto periodo de tiempo. En la terapia grupal había un niño de 13 años cuya madre se volvió alcohólica después de la muerte de su padre, y ella lo maltrataba. Él pasó la mayor parte de su vida entrando y saliendo de ese lugar solo para alejarse de ella, y el sistema de protección infantil no hizo nada al respecto. Una vez tuve un cliente infantil que había sido recientemente separado de su hogar. Como es bastante común cuando un niño acaba de ser separado, él era muy protector con su mamá y decía que ella era la mejor mamá del mundo. Resultó que su madre era cariñosa y salía por la noche para trabajar, y él la seguía y se escondía en los arbustos para asegurarse de que estuviera bien. Y cuando ella trabajaba ocasionalmente en casa, algunos de los clientes la cuidaban a él. Estoy en la escuela de posgrado ahora para psicología y consejería. Uno de mis profesores contó la historia de un excliente que estaba severamente deprimido, pero no tenía ideación suicida. Su hermano y su padre se habían autoeliminado y él se negó a hacerle eso a su familia. Sin embargo, constantemente imaginaba matar con mandar a mejor vida a su esposa. Tenían un matrimonio feliz, nunca peleaban, etc. Ella era muy compasiva y reconfortante, entendiendo su estado mental. Pero no podía dejar de pensar en eso. Mi profesor lo hizo hablar sobre el acto de matarla, cerrando los ojos y describiendo cada detalle, y él dijo que el hombre simplemente se derrumbó y sollozó incontrolablemente. Se sentía tan horrible, sabía que era tan malo y realmente no quería hacerle daño, pero no podía detener sus pensamientos. Fue diagnosticado, junto con 3 o 4 otros trastornos, con trastorno obsesivo-compulsivo porque estaba obsesionado con la idea de su esposa. Esta historia me impacta ya que siempre pensé en el trastorno obsesivo-compulsivo como algo relacionado con personas obsesionadas con ciertas acciones, etc., y no con pensamientos o ideas. Solía trabajar para un grupo juvenil infantil, había una niñita allí que era tan dulce, pero le faltaban la mayoría de los dedos de la mano derecha y su pulgar estaba destrozado. Cuando supe cuál era su historia, quedé horrorizado. La mamá se había ido de casa desde temprano, era una gran adicta a las sustancias ilícitas y los niños quedaron al cuidado del papá, quien era un alcohólico con un muy mal carácter. Bueno, un día, cuando ella estaba con su papá, ella tenía 3 años en ese momento, comenzó a hacer un berrinche por alguna cosa. El papá se enojó más y cuando llegaron a su auto, el papá agarró a la niña por el brazo y procedió a aplastar su mano entre el auto y la puerta del auto. Obviamente, llamaron a la policía. La niña fue llevada a un hogar de acogida por un tiempo. El papá solo pasó 3 meses en la cárcel y tuvo que asistir a clases de manejo de la ira y crianza. La niña volvió con su papá bastante pronto y ha vivido en miedo de él desde entonces.
Tendría que ser un chico de 14 años en libertad condicional, había violado las condiciones por no pasar un análisis de orina aleatorio por uso de metanfeta. Lo más impactante era que había obtenido la metanfeta de su mamá, habían estado usándola juntos. Ella se presentó a una de sus audiencias judiciales bajo los efectos. Lo más perturbador fue que fingía ser una madre preocupada, y hablaba extensamente sobre cómo quería ayudarlo a enderezar su vida. La mujer era una psicópata completa. El chico nunca tuvo una oportunidad. En términos generales, hay muchos reportes de los servicios de protección infantil que he tenido que revisar que nunca podré olvidar. Cambian la forma en que ves el mundo. Los chistes de Family Guy o South Park sobre pedos que parecían hilarantes en la universidad ahora son oscuros porque sabes lo que realmente han hecho las personas. También es extraño ver a todas esas familias de aspecto normal en la comunidad haciendo lo suyo, y resulta muy raro pensar que hay padres con hijos que no solo no hacen todo lo posible para mantenerlos a salvo, sino que activamente destruyen cualquier sensación de seguridad para el resto de sus vidas. Por el lado positivo, realmente aprecio mi propia crianza. Mis padres se castigaban a sí mismos por sus imperfecciones, mi mamá se siente mal por transmitirle sus ansiedades, y mi papá se disculpa constantemente por las pocas veces que me gritó cuando actuaba como un tonto. Me vistieron, me alimentaron, me abrazaron y me dijeron que me amaban todos los días. Puedo caminar por la vida sin trauma, tener relaciones normales y sentirme seguro en el mundo que me rodea. Simplemente sonrío y les digo que no tienen idea de lo bien que lo hicieron.